hermanos, en Juan 3:16, como estábamos leyendo, ¿verdad? La vez pasada, gloria a Cristo, me puse a describir, ¿verdad? Lo que era el siervo de Dios, el Cristo de la gloria, que Él vino, ¿verdad? Y fue varón de dolores. Él nos dejó el ejemplo. Él, hermanos, aleluya, fue el que trajo la salvación a nuestras vidas. Él sufrió, hermanos, fue quebrantado por causa de usted y de mí. Vamos a leer ahí en Juan 3:16, vamos a leer de la manera alternada, hermanos, principiando yo el número 16 y ustedes el 17 hasta terminar todos juntos, hermanos, el número 21. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ay, sí, perdón, que pueden pasar los músicos, ¿verdad? A tomar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Siga orando por los músicos, ¿verdad? Siga llevándolos ante la presencia del Señor. Que el poder, ¿verdad? La autoridad, la unción del Altísimo, en el alto y sublime Dios, sea sobre sus vidas, ¿verdad? Para que este lugar, por medio de ellos, no por ellos, por medio de ellos, la gloria de Dios se derrame. Amén. Y usted ponga también de su parte, porque también nos toca a nosotros. Si nosotros no hacemos nada, no recibimos nada. Amén. Pero Dios aquí está. Amén. El Espíritu de Dios aquí está. Amén. Amén. Sigo orando por ellos para que Dios los cubra, los fortalezca, para que el Señor, ¿verdad?, los santifique día con día. Gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios, aleluya, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación de la luz, que la luz vino al mundo y los hombres porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Obras, acción, hermanos, no solamente escuchar, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Amantísimo, buen Dios, Padre Celestial, una vez más, gracias te damos en esta hora, Padre Santo. Yo te ruego que seas tú, Señor, aleluya, que esta palabra fiel y verdadera, Señor, toque nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor, sino que accionemos, Señor, con esa fe, con esa confianza, con ese creer, que para esto hemos venido, para ser nuevamente, Señor, reformados, para ser renovados, para ser, Señor, restaurados en el nombre de Cristo Jesús, para ser hombres perfectos, preparados para toda buena obra. En el nombre de Jesús, sea usted, Señor, tocando vidas y corazones. Puede tomar su lugar. Ya leímos ahí en el Isaías 53, ¿verdad? Cuando leímos a lo que había venido nuestro Señor Jesucristo, Él vino, hermanos, a salvar, dice, lo que se había perdido. Él vino a traernos bendición y no maldición, ¿verdad? Como la que heredamos por la naturaleza, ¿verdad? Carnal en aquel tiempo en el huerto del Edén. Pero Dios en su infinita misericordia dice que no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que, hermanos, Él lo mandó, vino Él y tomó forma, hermanos, en la vida de María, para que un niño fuera nacido, para que viniera a traer la salvación a nuestras vidas. Amén. Una cosa, hermanos, de que dice la palabra de Dios, que Dios lo entregó por usted y por mí, para ser redimidos de la maldición, para ser liberados del pecado, para ser regenerados, restaurados, transformados en nuestra vida pecaminosa.
porque era una vida que vivíamos sin Dios y sin esperanza, hermanos, andando en nuestras propias concupiscencias de nuestra propia carne. Pero Dios en su infinito amor, hermanos, Él mejor mandó a su Hijo, lo castigó a Él en la muerte, en la cruz del Calvario, para venir y reparar nuestras vidas. Que ya nadie, absolutamente nadie, daba nada por nosotros. ¿De dónde viene? Del corazón amoroso de Dios. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque Él, hermanos, dice, lo quiso hacer de su corazón. Nadie lo obligó. Por amor, dice. Por amor, por amor, por amor, hermanos. Ese es el primer virtud de Dios, el amor. Vemos que en los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es lo primero? El amor. El amor. Entonces nosotros, hermanos, cuando Dios vino y nos dio vida nueva, hermanos, vino y depositó en nuestro corazón su Espíritu Santo. Él depositó el amor en nosotros. Ahora nosotros tenemos que producir, hacer que ese amor crezca en nuestra vida, con nuestros hermanos, con las personas que están en el mundo. No que se siga el mundo, no. Con las personas que están en el mundo, tener compasión, misericordia por ellos, orar también por ellos. Y más entre nosotros aquí, como hermanos en Cristo, hermanos, ayudándonos y soportándonos unos a otros, protegiéndonos unos a otros, tener comunión con Dios y con nosotros unos a otros, hermanos. Y para eso se necesita una entrega total a Dios, una obediencia al Señor. Pero para eso nosotros tenemos que aprender a reconocer que hay dentro de nosotros. Porque nosotros antes andábamos en desobediencia, en nuestros delitos y pecados. Venimos a las plantas del Señor, hermanos. Aceptamos a Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador. Y entra en nuestro corazón. Y dice que Él viene y pone su Espíritu en nosotros. Ahora hay otro proceso para nosotros ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Tenemos que trabajar nosotros en nuestras vidas, y digo nosotros porque Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario, pero nosotros, como dice, tenemos que obedecerle para cambiar nuestro interior, que está lleno de corrupción, está lleno de concupiscencias, está lleno de maldad. Pero nosotros tenemos que reconocernos en cómo estamos nosotros delante del Señor, para que esas áreas, hermanos, se vayan entregando a Dios, y venga, y el Señor, pedirle a Dios que venga y nos ponga el fruto de su Espíritu Santo, las virtudes de Él en nuestras vidas, para nosotros irnos pareciendo cada día más a Él. Dice la Biblia, hermanos, que Dios es amor. No es una simple característica, sino que es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de nosotros? Caídos en pecado. Es la naturaleza de nosotros. Y en nosotros no había amor. Y no digo no había, porque ahora ese amor que Dios plantó en nosotros, tenemos que trabajar. Así como usted, voy a poner un ejemplo, cuando usted compra un carro, cuando usted compra una casa, y que esa casa necesita reparaciones, ¿verdad que se pone a hacer las reparaciones que necesita? Ese carro necesita reparaciones. Usted quiere que se mire flamantito, que se mire bien hermoso, que ponerle las cosas que usted quiere que ese carro tenga, poner esa casa conforme a como usted quiere, ponerle las cosas del material, lo que se necesita.
Y estoy hablando de las paredes, no estoy hablando de los muebles de la casa, sino que cómo usted quiere pintura, qué es lo que quiere de adorno acá, qué es lo que quiere ponerle afuera en los escalones, qué es lo que quiere pintarle por fuera, qué madera quiere que lleve. Usted se esmera y se esfuerza, trabaja duro para poder hacerlo. Ahora, ¿por qué no trabajar en nuestro interior para que hermosee el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros? Amén. Esas vestiduras que Dios ha puesto dentro de nosotros, hermanos, son vestiduras blancas, limpias, puras, santificadas, hermanos, que con el paso del tiempo nosotros, y no me va a dejar mentir, porque yo lo digo por mí misma, y como les he dicho, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos damos cuenta, como dicen en mi pueblo, de qué pata cojeamos. No porque estamos en el camino del Señor, quiere decir que ya estamos santificados, sino que es un proceso de una limpieza espiritual en nuestro interior que nosotros tenemos que ir, hermanos, trabajando en nuestras vidas. El amor de Dios, hermanos, es infinito. El amor de Dios dice que se manifestó, dice en Jeremías 31:3, se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hasta este momento, la misericordia de Dios, hermanos, está con nosotros, a pesar de que somos faltos ante su presencia y pecamos ante su presencia. No quiere decir, hermanos, que porque ya no andamos en los bailes, ya no tomamos cerveza, que porque ya no andamos robando, quiere decir, hermanos, que ya estamos santificados. No, mi hermano, hay muchas áreas en nuestro interior, como les digo, que tenemos que trabajar para sacarlas, porque no son agradables a Dios. Pero con él, el Señor en su infinito amor dice que con amor eterno, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para que fuéramos, hermanos, sin mancha y sin arruga delante de su presencia. Y por eso venimos a la iglesia, porque queremos nosotros ser transformados a la imagen de Jesucristo. Varón santo, varón limpio, que en él no se encontró pecado. Aún así lo maltrataron, lo escupieron, lo golpearon, lo vituperaron, hermanos, pero él iba cargando esa cruz. ¿Por qué? Porque lo veía a usted y a mí. Y decía: por amor a mis hijos, por amor a mis hijos, por amor a mis hijos yo lo voy a hacer. Por amor a mis hijos yo lo voy a hacer. Y por amor a mis hijos yo lo voy a hacer y lo voy a lograr. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo nos habla en la palabra que se iba a orar, hermanos, en la noche, en días de vigilia, noches de vigilia? No era una hora muchas veces, sino que habla la palabra que a veces estaba toda la noche orando. ¿Por qué? Porque sabía que la copa de maldición, hermanos, de enfermedades, la copa que iba a beber, hermanos, él no la podía llevar, sino que él necesitaba al Dios Padre Todopoderoso para que lo ayudara. ¿Y qué fue lo que hizo? Obediencia. Obediencia. Señor, pase de mí esta copa, no como tú quieres, sino, no como yo quiero, perdón, sino como tú quieres. Y dice que de su cabeza, hermanos, escurría sudor con sangre. ¿Por qué? Era tanto el peso del pecado del mundo que él iba a llevar sobre sus hombros a la cruz del Calvario para redimirnos, para levantar la bandera de victoria y decirle a Satanás que lo derrotó y le quitó las llaves de la muerte y del infierno para usted y para mí. Ahora nosotros, hermanos, dice Dios muestra su amor en diferentes formas. Dios tiene muchos atributos. Su amor es generoso, es proveedor, sustentador, protector, amable. Tiene muchas maneras, hermanos, de Dios expresar su amor por nosotros, por todo aquel que lo recibe y que acepta su amor, hermanos.
esa capacidad de amor, hermanos, para cada uno de nosotros. Que dice en 1 Juan 3:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sacrificio. Sacrificio que muchos de nosotros, hermanos, no queremos hacer. Bueno, yo les digo por mí, porque cuesta. Cuesta. Y lo primero que decimos, hermanos, ¿y por qué yo me voy a sacrificar por el hermano? Pues allá él, que se las arregle como pueda. Ay, ¿qué tal que Jesucristo, cuando usted o yo estamos en una situación difícil, hermanos, y que clamamos ahí con Él, y por causa, hermanos, de circunstancias que nosotros provocamos, ¿qué tal que Jesucristo nos diga, ay, hijo, pues tú lo hiciste, ahora atente a las consecuencias? Yo no te voy a ayudar, ya te ayudé, ahora tú a ver cómo te las arreglas. ¿Nos pareciera a nosotros que así nos dijera? No, a mí no me parecería que así me dijera el Señor Jesucristo. Por eso una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer es sacrificio, hermanos, por limpiar nuestra vida espiritual. Cuando no hay amor dentro de nosotros, ¿qué es lo que va a haber? Desamor. No amamos. Quizás digamos de los dientes para afuera, pero dice hechos. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces tenemos que accionar, que trabajar en el amor que ya Cristo puso en nosotros. Dice, hermanos, las características del amor de Dios que sobresalen siempre es la disposición al sacrificio. Y yo no le voy a decir que usted se va a sacrificar por Dios. No, se va a sacrificar usted o yo por nosotros mismos, por nuestra salvación. Por nuestra salvación. Porque todos nosotros pecadores, hermanos, éramos y merecíamos la muerte. Y merecíamos, hermanos, estar apartados de Dios. Sin embargo, Él en su infinito amor, ese amor, hermanos, que dice la palabra, hermanos, que de tal manera, un amor de profundidad, dicen, es un amor agape, el de Dios, que no mira tu vida, no mira tu circunstancia, no mira lo pecador que yo fui, sino que mira el alma, mira su creación. Mira al Hijo que Él hizo del polvo de la tierra. Él lo mira a usted y me mira a mí. Y por eso dice que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, hermanos, por nuestra salvación. Dios entregó lo más preciado. ¿Usted qué es lo que más ama? Sus hijos, ¿verdad? ¿Y usted los daría para que fueran sacrificados? No, pero Dios en su infinito amor, que muchas veces podemos decir, es que es Dios, sí, es Dios, pero Dios, hermanos, nos hizo, dice, a su imagen y semejanza, y Dios también tiene sentimientos. Si no nos hablara del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, de la bondad, Dios es un Dios también, hermanos, que siente. Que Él siente por nosotros en cómo nos vamos conduciendo en su vida. Ahora yo me pregunto, ¿usted o yo estamos dispuestos a dar nuestra vida en sacrificio por las almas? Allá que se las arregle solo. A ver cómo le hace. Yo no, me retiro. Pero el amor de Cristo, hermanos, el amor de Cristo fue tan hermoso que si nosotros nos lo propusiéramos, quisiéramos, deseáramos, anheláramos tener ese un poquito de
Otra cosa sería con las almas, cómo nos comportaríamos con ellos. Con amor, con amor. Y mire, hermanos, no estoy hablando de una muerte natural, sino de una muerte, de morir en las obras de esta carne. Morir en las obras de esta carne. Como ya le he dicho, cuando dice ahí en Gálatas 2:20, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. ¿Será cierto que yo estoy crucificado y mis hechos dicen otras cosas? No, no es cierto, porque si yo no estoy haciendo obras dignas de arrepentimiento, no estoy crucificada juntamente con Cristo. Esta carne no la he hecho que muera, porque cuando hay alguna situación, algo que me dicen o algo que hacen, porque a veces, hermanos, somos muy sueltos para hablar, y digo, ay, es que me dolió porque la hermana me dijo eso. Ahí está la carne viva. Ahí está la carne viva, es la que se está sintiendo, no el espíritu. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que matar, que hacer morir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Y nosotros dice que somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús. Y si Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que morir a las concupiscencias de esta carne. Porque esta carne nos va a llevar por caminos de muerte. Esta carne no nos va a traer nada bueno si nos conducimos a Él. Mire, vamos allí a Romanos 1:18, hermanos, lo que nos está hablando. Romanos 1:18, cuando nos habla, hermanos, y conocemos, dice, conocemos, pero no queremos nosotros sacrificar esta carne para que nosotros muéramos y vivamos en el Espíritu. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y no crea que está hablando a los que están en el mundo, que andan sin Dios y sin esperanza. Nos está hablando al pueblo de Dios, a nosotros, que dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque le voy a ir a predicar a aquel, porque le voy a ir a ayudar al mendigo que está en la calle, porque voy a decirle aquí a la mujer adúltera, pues a ella que se las arregle. No, mi hermano, dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad, no solamente a nosotros que estamos aquí. Por gracia de Dios ya estamos aquí. Pero los que están en el mundo van derecho al infierno. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo, hermano, les predicamos la salvación. Usted y yo no postramos las rodillas humilladas ante el Señor, pidiendo por esa alma para que sea liberada del infierno. Hermano, van al lago de fuego, donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano, hermanos, ahí está atormentándolos noche y día. ¿Qué no nos conmovemos nosotros con eso? Dios sí se conmovió con nosotros, por eso estamos aquí. Pero dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y como le dije la otra vez, no precisamente tiene que andar de uno en uno, de ciudad en ciudad, no, con cartelitos, con papelitos que usted escriba o que usted compre en la tienda y poniéndole la dirección, hermanos de la iglesia, ore y ponga su mano en esos papelitos, que la palabra de Dios que está escrita ahí rompa barreras mentales, rompa todo impedimento de la mente, toda ceguera, para que les llegue el Evangelio a sus corazones, para que vengan a las plantas de Cristo a la salvación.
Y puede preguntar el nombre de la persona y escríbalo. Y luego póstrese a orar por esa persona. Ore por esa persona, Señor. Conforme a como usted, el Espíritu de Dios le dé. Ore por la salvación de esa persona. Y si no se acuerda del nombre, hermano, yo a veces no me acuerdo de los nombres. Solamente le digo, Señor, aquella persona que traía... de la ropa sí me acuerdo, ¿verdad? Porque sí le pongo atención a la ropa. Aquella persona, Señor, que traía una blusa así o traía una camisa de ese color, tú sabes de quién te estoy hablando, Señor. Se me pasó el nombre, no lo recuerdo, pero tú sí lo conoces. Yo te ruego por esa persona, Señor, que sean rotas las cadenas de maldad que trae, que sean rotas las cadenas de Satanás, que se rompan esos yugos, esas ataduras, que sea libre en el nombre de Jesús. Aunque no venga a esta iglesia, pero que busque donde se predica la verdadera salvación, donde se predique la doctrina sana, para que Él vaya al cielo, Señor, y un día lo lleguemos a ver allá. Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios, fíjese, dice, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Malos, hermanos, malos que es el hombre sin Dios. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, debemos de tener un amor, hermanos, para predicar la justicia de Dios. Lo bueno que es el Señor, la salvación que Él vino a traer, la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, por Dios se lo manifestó. No estamos ignorantes, hermanos. Sabemos la verdad. No hay excusas, hermanos, para pararnos delante de Dios o en oración decir, Señor, yo no sé cómo hacerlo. No, sí sabemos. Porque conocemos, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Por Dios ya no lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, dice, entendidos. Dice siendo entendidas, pero yo le digo siendo entendidos nosotros por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Cuando no venimos a la iglesia, hermanos, o que no oramos, para Dios no hay que poner excusa. Señor, perdóname, no lo hice. No lo hice, no quise. Yo le digo, no quise. Sí. Yo le digo, no quise, Señor. Puse primero otras cosas en vez de buscar primeramente tu reino y tu justicia. Y es mejor ser sinceros con Dios, hermano, porque Él conoce nuestro corazón. Él lo escudriña. Nosotros podemos mentir a la gente y le mentimos a veces a Dios. Porque yo lo he hecho. Pero de Dios no nos escapamos. Porque, hermanos, después viene aflicción a nuestro espíritu por lo que nosotros hicimos, sabiendo que estamos mal delante de Dios. Dice, las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué más ejemplo queremos? ¿Qué más ejemplo queremos si sabemos y conocemos, pero no accionamos en el Señor? ¿Por qué? Porque todo esto, hermanos, la carne es la que nos impide, no nos deja sacrificarnos, hermanos, por los hermanos, por las hermanas, por las almas. Las cuales esas almas, hermanos, hay que ponerlas en oración e interceder por ellas. Amén. Derramando nuestro llanto ante la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos? Varias veces les he dicho, hay que ponernos en los zapatos de esa persona. Y muchas veces, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque nosotros no hemos pasado esa situación. Ahora que murió mi esposo, hermanos, sí, yo me condolía de las demás personas y todo, pero cuando murió mi esposo, a mí me dolió mucho
que quizás usted diga, pues no la demostró, no, porque Cristo de la gloria me hace fuerte, no yo. Pero ahí, hermanos, cada vez que una persona que es conocida por mí, aunque no sea conocida, cuando muere, hermanos, me da mucha tristeza. Cuando una persona se va de esta iglesia, hermanos, yo lloro. Porque, hermanos, es una persona, un alma del Señor, con la cual el Señor dio su sangre para salvarla, aunque se vaya a otra iglesia, y yo sigo orando por ella, que allá donde se encuentre, que ellos busquen de la presencia de Dios, que no se aparten del camino del Señor, porque yo no me he apartado del camino de Dios, hermanos, y se lo digo, cuando vengo a la iglesia, pero hablando espiritualmente, hermanos, me he apartado del camino de Dios. He andado por lugares de muerte. Por mi propia necedad y terquedad de no querer obedecer a lo que Dios me manda y me ordena. Quizás usted me mira y dice, la hermana la tiene hecha. Todo está muy bien, no batalla, no tiene problemas. Pero el problema es conmigo misma, con esta carne que no se quiere sujetar ni obedecer al Creador. Allí es donde yo batallo, hermanos. Ahí es donde yo tengo que inclinarme ante la presencia de Dios y decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Tú eres mi ayudador. Tú eres el que me guías a toda batalla, a toda justicia. Vengo delante de tu presencia porque ya no soporto la vida como yo la estoy viviendo. Descuidándome de mi vida espiritual. Eso es un pecado delante de la presencia de Dios. Dice, por eso no hay que poner excusa, dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su mentalidad carnal, en sus concupiscencias. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, ceguera. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios y se les cerró el entendimiento y andan caminando en la oscuridad. Pues déjeme decirle que muchas veces usted y yo, cuando faltamos, pecamos delante de la presencia de Dios, así andamos en oscuridad. Porque así he andado yo, hermanos, en oscuridad. Y creyéndome que todo está bien por mi propio razonamiento. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, me deja un tiempo. Pero cuando viene y toca mi vida por su palabra, por medio de un canto, por medio, hermanos, aleluya, de alguien que me trae una palabra, hermanos, ahí es donde se cae ese velo de oscuridad y reacciono. Digo, Señor, ¿en qué lugar me encontraba yo? Gracias por venir a rescatarme. Dice que aquel clamó a Jehová y lo sacó del pozo cenagoso. ¿Cuántas veces has caído desde el pozo cenagoso? Yo he caído muchas veces, pero de allí clamo a Jehová y Él oye mi voz y viene y me rescata. Dice la palabra de Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Sabiduría del mundo. Esa, hermanos, para Dios no es nada, sino que busquemos la sabiduría del Altísimo para nosotros caminar conforme a su palabra en sus caminos. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora me voy a brincar al 28. Dice, ahí mismo en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
qué triste, hermanos, llegar a una condición así. Es triste. Y le voy a testificar algo que yo casi, de mis cosas personales rara vez hablo. Pero yo le voy a decir algo, hermanos, que un espíritu de Satanás, hermanos, como dice Pablo, lo aguijoneaba, pues a mí venía y me torturaba. Años. No le estoy hablando de 5 o 10 años, le estoy hablando de 40 años. Venía y me torturaba, tiempo a tiempo. Y recuerdo muy bien que mi hijo Carlos, cuando llegamos a las plantas del Señor, en el día a veces me hablaba y me decía durante: mami, ¿todo está bien? Mami, ¿cómo te encuentras? Era en ese momento que ese espíritu me estaba torturando. Y yo no le decía a él nada, nomás le decía: estoy bien, hijo, estoy bien. ¿De veras, mami? ¿Estás bien? Sí, hijo, estoy bien. Pero no era cierto. Yo estaba sufriendo la tortura de ese espíritu. 40 años, hermanos, y clamándole a Dios: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ya esto ya no lo soporto. Y hace poco, hermanos, hará un año, más o menos, en que yo venía manejando y le dije: Señor, ya no soporto esta tortura, Señor, yo mejor me quiero matar. Así le dije: ya esto ya es mucho, Señor. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, en amor hacia mí, hermanos, me ayudó. Y hubo una persona que oró por mí. Así salió ese espíritu. Señor me liberó. La gloria es para el Señor. Amén, hermana. Amén. Con el paso de los meses, fueron pasando, hermanos, dije: Señor, gracias. Wow. Gracias por que esa persona oró. Yo no sé por qué, hermanos, yo no le dije que orara por mí, sino que él fue, mire, me puso la mano aquí. Aquí se encaja el diablo. O aquí en la cintura. Me puso la mano así. Gracias, Señor. La gloria es para el Señor, y se lo digo, hermanos, porque mientras uno no tome una decisión y diga: Señor, ya no soporto, ya no aguanto vivir esta vida como estoy viviendo, porque estoy completamente, Señor, pecando contra ti. Cuando uno clama y se lo entrega a Dios: ya no puedo, te lo entrego. El Señor viene y nos rescata, nos libra. Pero nosotros tenemos que accionar. Nosotros tenemos que hablar y dárselo al Señor. ¿Qué dice la palabra? Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Pero nosotros nos aferramos del viejo hombre, hermanos, como si fuera nuestra defensa. No queremos sacar todo lo que esta alma trae. Dice la palabra de Dios, estando el 29, estando atestados de toda injusticia. Mire, hermanos, no solamente lo que habla en Gálatas 5 acerca de las obras de la carne, sino que mire lo que habla aquí, que más, unas cuantas cosas de lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso es necesario escarbar dentro de nosotros, hermanos, porque hay muchas inmundicias, muchas concupiscencias, mucho pecado, aún
aún dentro de nosotros oscuridad, que estamos manchando las vestiduras del Espíritu Santo. Y tenemos nosotros que llegar a una realidad. Y mientras eso, hermanos, no se salga a flote, muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, engaños, malignidades. ¿Y les sigo? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la carta que Pablo nos está hablando por medio del Espíritu Santo, que muchas veces, hermanos, usted y yo tenemos dentro de nuestra carne, dentro de nuestra alma. Y no lo queremos aceptar, no lo queremos reconocer como estamos delante de la presencia de Dios. Por eso muchas veces nuestra vida espiritual siempre da bajones, siempre da bajones. Apenas subimos un escalón y ¡pum!, para abajo. Se lo digo yo, porque ya lo pasé. Apenas me quería levantar y ¡pum!, para abajo. Y venía aflicción, tribulación, angustia a mi vida. Estoy hablando de Él, mi carne, Él, mi espíritu. Y lloraba y gemía y le pedía al Señor. Pero mientras yo no le cedía ese lugar, esa obra que no era buena para mi vida y que a Dios no le agradaba, yo no tenía, hermanos, victoria en el nombre de Jesús. Estamos aquí sentados y decimos, estoy bien. Pero hermanos, muchas veces hay áreas de nuestra vida que están dormidas, pero de repente ¡pum!, despiertan. Áreas de la carne, hermanos. El otro día me estaba platicando una persona y dice, wow, yo pensaba que yo no era celoso, porque nunca había sentido lo que eran los celos. Pero cuando vi, dice, a una muchacha que me gustaba mucho y que la quería, y que la vi con otra persona, dice, empecé a sentir acá arriba unos celos, una rabia, un coraje. Dice, yo mismo me quedé espantado de esos sentimientos que yo sentí. Y al mismo tiempo, dice, reaccioné y me di cuenta. Y dije, oh my God, son celos. Son celos. Así nosotros, hermanos, muchas veces no sabemos que esa concupiscencia, esa maldad está allí en nuestro ser, hasta que brota, hasta que sale, nos damos cuenta. Me dijo una persona hace poco, dice, ahí en mi trabajo va a entrar a trabajar una persona, dice, que esa persona me hacía la vida imposible, me hacía sufrir, me hacía llorar, me hacía la vida imposible. Con todas las personas de mi trabajo, dice, me criticaba y ya nadie me podía ver. Todas me daban la espalda por causa de ese hombre. Y dice, y vino a pedir trabajo, dice, a la compañía donde yo estoy. Cuando me dijeron, cuando me platicaron, dice, yo me solté llorando. Yo me solté llorando, dice. Pero fíjese, algo que me agradó, porque
la persona reconoció cuál era la causa, la raíz de su llanto. Dice, yo lloré, dice, toda la noche en mi casa. Y reaccioné porque yo lloraba. Porque esta persona sufrió mucho con su esposo. Y el mismo comportamiento de ese hombre era el comportamiento que le tenía su esposo. Y ella aún no había sido sanada de su alma. Pero le dije yo, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Esa área de tu vida que está herida, que ha sido humillada, ha sido manipulada, ha sido, hermanos, violada en una manera con palabras, no en otra manera, con palabras. Ahí donde te duele, donde tienes esa cicatriz, ese dolor, esa herida, entrégasela a Dios. Pero lo que me gustó es que ella lo reconoció, lo aceptó, y yo sé que fue Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que donde somos débiles, Él viene y lo limpia y nos pone fuerza. Amén. Pero para eso tenemos que entregárselo a Dios. Dárselo a Dios. La gloria es para el Señor, no para nadie más. Por eso la palabra de Dios, hermanos, para nosotros poder desarrollar, producir, fructificar en el amor de Cristo, tenemos que ver las raíces que hay dentro de nuestro ser. Que dice la palabra de Dios, hermanos, que hay raíces de amargura dentro de nosotros. No dice que es de algo simple, raíces. Y nosotros, hermanos, cuando venimos a este mundo, por todo lo que pasamos, ya sea, hermanos, por causa de los padres, de hermanos, de familia, de personas que no nos conocen o que sí nos conocen, hermanos, venimos todos maltratados, humillados, heridos. Y muchas veces, si no nos defendemos, tenemos ahí, hermanos, todas esas heridas acumuladas dentro de nosotros, que cuando venimos a las plantas de Dios, hermanos, Él nos limpia, sí, pero no nos ha sanado porque no se las hemos entregado a Él. Amén. Y tenemos que hacerlo, porque si no, hermanos, está ese estorbo en nuestras vidas que no nos deja producir el amor de Cristo para que nos amemos unos a otros. Amén. Por lo cual, hermanos, dice en el 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Quien quiera que seas tú. Y esta carta de Pablo, escrita por Pablo, venido con la unción y el poder del Espíritu Santo, está hablando a tu vida, está hablando a mi vida. Todo, hermanos, tenemos que entregárselo al Señor Jesucristo. Reprender todas esas cosas con la sangre de Jesucristo, hermanos. Porque Él ya lo sufrió. Todo eso, dice, fue tentado en todo. En todo. No especifica hecho por hecho, hermanos, palabra por palabra, pero con lo que dice que en todo. Entonces nosotros no tenemos excusa y decir, Señor Jesucristo, tú no me lo mostraste. No, Él fue tentado en todo, en su humanidad de hombre, no de Dios, en su humanidad de hombre, para que aprendamos y digamos, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios ya te dio el poder, te dio la autoridad, te dio la unción para que tú acciones y trabajes en tu vida. Y tu vida
dijo el Señor a Josué? 3 veces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces le dijo ahí en primera de Josué, mi hermano. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Pero hay una condición que le puso el Señor a Josué. ¿Cuál condición es? ¿Cuál condición le puso el Señor a Josué? Dice el 8, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, 24 horas, 7, meditarás en él. ¿Por qué razón tenía que meditar, que leer la palabra de Dios? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no la mitad, no solamente un cuarto, todo te saldrá bien. Mira, le vuelve a decir en el 9, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Alguna vez lo ha dejado Jehová? No. Nunca nos ha dejado ni nos ha abandonado. Pero si nosotros queremos, hermanos, tener prosperidad espiritual en nuestra vida, en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar por las sendas de Dios, hermanos, por el camino de Jehová, de sus mandamientos, preceptos, de sus estatutos, hermanos, nosotros tenemos que entregarle a Dios todo nuestra vida. Entrega total, obediencia total al Señor. Como se dice, despejarnos, sacarnos esas ataduras, esas cadenas, esos yugos, esas esclavitudes que aún hay dentro de nosotros. Y no me diga que no las tiene, porque si yo aún todavía estoy aquí, yo las tengo. Hasta que lleguemos allá, Él nos va a dar la perfección en nuestra vida. Pero mientras estemos aquí, hermanos, tenemos nosotros que sacar esas cosas que nos esclavizan, que nos están deteniendo, disfrutar en abundancia esa vida que nos dio el Señor, disfrutar de la gracia de Dios en nuestras vidas, con libertad, porque hay muchas cosas que aún nos están atando. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros, primeramente el amor, y nomás esto le voy a leer, porque no voy a terminar. Dice la palabra de Dios que todos conocemos, todos sabemos, pero no la aplicamos a que se haga una realidad en nuestras vidas. Primera de Corintios 13, ¿de qué nos habla? Del amor. Pero nosotros, si lo hacemos realidad en nuestras vidas, hermanos, y dejamos que se cumpla en nosotros, nuestra vida va a ser mucho más diferente que ayer. ¿En qué se conocen los hijos de Dios? En que tengamos amor los unos por los otros. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nada. No tiene son, no tiene música. Es como el músico que está tocando las teclas, pero no tiene ningún sonido, no lleva ninguna melodía. Está nomás tocándolas a lo hueco.
Dice, y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Puedo hablar en lenguas, sí, porque es una gracia, un regalo que Dios nos dio. Y Él en su infinita misericordia se derrama con su Espíritu Santo en lenguas de poder. Pero no porque quiera decir que tenemos el amor para Cristo, para nuestros semejantes. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Puedo hacer muchas obras, pero si no tengo frutos de arrepentimiento, en vano son las obras que hago. En vano. El amor, mire cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Soportó todo por amor a usted y a mí. Todo. Él sufrió, dice. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Todas esas cosas no las tuvo el Señor Jesucristo. Cuando vino en carne a sufrir por usted y por mí, para morir en la cruz del Calvario. El amor nunca, dice, deja de ser. Mire, las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Me voy a correr al 13 rápido. Dice, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, el mayor es el amor. Es el amor. A nuestro Señor. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a doblar rodillas a gemir y a interceder por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, pidiéndole al Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, y ayúdalos a entender y a realizar en su mente que lo que están haciendo no está bien, pero no a echarlos, como dicen, al pozo de los leones. Y aún así, Dios de ahí los va a sacar. ¿Sabe por qué? Cuando usted y yo no tenemos amor ni misericordia por el hermano, por la hermana, por la fulana que anda en la calle, hermanos, por la humanidad, Dios sí la tiene. Y Dios mira con más clemencia, piedad a esa persona que a nosotros. Porque nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Él nos va a juzgar a nosotros, pero a esa persona no la va a juzgar. ¿Por qué? Porque miren, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros hacemos cosas de envidia, de codicia, de avaricia, de contiendas, de murmuraciones, de chismes, le estamos arrojando a los demonios sobre esa persona. Ya bastante tiene con lo que lleva en sí la persona para que nosotros le arrojemos esos demonios. Y se lo digo porque lo he experimentado. Lo he experimentado. Y solamente el Dios de la gloria es el que nos hace entender lo que está pasando. Por eso, mis hermanos, no hablemos mal de nadie. Si lo hizo o no lo hizo, déjenlo. ¡Ore! Dice que si nosotros perdonamos, hermanos, que se redimimos a los hermanos, Él los va a redimir también. Porque nuestro hermano es como usted y como yo, con faltas, con pecados, con concupiscencias dentro de nuestro ser. Amaos unos a los otros con amor entrañable. Orad unos por otros
Dios lo bendiga, mis hermanos, pueblo de Dios. Llévese la palabra en su corazón. Siga escudriñándola a la luz del Espíritu Santo y dígale al Señor que lo ayude a reconocer lo que hay dentro de su interior. Porque lo que hay dentro de nuestro interior sale a lo exterior. Y si hay maldad, va a salir maldad. Si hay concupiscencia, murmuraciones, chismes, van a salir. Tarde o temprano van a salir, porque no puede quedarse oculto ante la luz de Cristo. Dios lo bendiga, mi hermano, y así el pastor con nosotros.